Estamos una vez más en esta serie de Consejería sin filtros y tengo a diferentes personas acompañándome. Mi nombre es Meidera, soy consejera bíblica. Este podcast, Los Detalles de tu Vida, está diseñado para ayudar a las mujeres a conectar lo que la Biblia dice con problemas reales, con situaciones reales y cómo podemos vivir una vida muchísimo más apegada a la temática escritural, como Dios quiere, porque Él tiene buenos planes, buenas cosas para nosotros. Así es que me encanta que estés aquí y que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Nelly, por estar una vez más con nosotras. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, tardes y noches a todas. Muy bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de lo que Dios ha puesto en ti, tomando de mi porción, de lo que Dios ha puesto en ti, muy contenta. Y pues aquí preguntando en este salón de consejería o oficina de consejería. Bienvenidas a todas, gracias por estar aquí escuchándonos. Oye, y un agradecimiento grande por tu desmañanada. Eres una mujer increíblemente ocupada que sirves al Señor y eres una bendición para muchas. Y yo agradezco mucho que hagas el tiempo para estar con nosotras en este podcast. Es algo que el Señor ha estado utilizando para bendecir a muchas y aunque no todas se atreven a escribirnos, pero las que nos escriben, qué bendición poder escuchar que la transparencia y la vulnerabilidad de las mujeres que platican conmigo les resuena y les bendice. Así es que muchas gracias, Nelly. No, gracias a ti, May, por dedicarte a esto de verdad. Yo trato de decírtelo y escribírtelo, muchas veces porque realmente igual tú eres una bendición para todas nosotras, y pues igual a todas las invito a que pongan sus preguntas porque nos bendicen, chicas, de verdad. O sea, sus preguntas y las áreas así donde, ay, esto, o sea, todavía me duele y así, nos bendicen a todas. Entonces, pues sí, yo también trabajo con un grupo de conexión y también donde sea que podamos ayudar a más mujeres, porque todas tenemos lo mismo, se los prometo que todas pasamos por lo mismo, a todas nos duele lo mismo, todas tenemos las mismas preguntas, entonces de verdad, em, eso nos bendice. Amén. ¿Qué nos traes el día de hoy, Nelly? Pues hoy tengo una pregunta para, o sea, bueno, es mi pregunta, ¿verdad? No, no estoy hablando por nadie, pero en el mundo laboral, May, o sea, son dos preguntas entrelazadas, ¿va? Porque es mi pensamiento. Pues yo trabajo desde siempre, desde antes que me casara y demás. Siempre me ha gustado trabajar también. Mi mamá me enseñó a trabajar y me gusta mucho. Pero pues obviamente el ser una mamá cristiana, o sea, y ser ahora mamá, o sea, me pregunto si es correcto lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, de que trabajar fuera de casa y trabajar dentro de casa, porque las mamás que están en casa trabajan el doble, lo sé, porque he estado ahí también, y también se trabaja mucho. Entonces, o sea, yo a veces tengo miedo, o me preocupa que estar trabajando fuera de casa es algo que no sea lo que Dios quiere, o sea, me da miedo. Y he orado al Señor y sí ha sido un tema, no sé si estoy haciendo lo correcto, o sea, trabajando fuera y adentro, porque cuando trabajas fuera de casa, la verdad es que descuidas a tus hijos, o sea, no es como, ay, los tengo descuidados, pero no es lo mismo que poder ir por ellos a la escuela, hacer con ellos la tarea, o sea, eso sobre todo, ¿no? De que pues llevarlos a la escuela, ir por ellos, hacer con ellos tarea. Dios ha sido bueno conmigo y me permite tener a alguien en mi casa, mis sobrinas que de verdad, yo sé que el Señor les da amor por mis hijos y son muy buenas. Entonces, ahí, por ejemplo, pues o sea, yo me siento como, ok, Dios, creo que sí es de ti porque tú me mandas quien me puede ayudar, que creo que sí les bendice a mis hijos, ¿verdad? O más bien, les bendice a mis hijos. Pero aún así, o sea, sigo teniendo el miedo de estoy haciendo lo correcto porque no estoy en casa con ellos. Mm. Bueno, mi pregunta como que se conjunta porque perdón que voy a hacer otra pregunta dentro de esta misma. Siempre el saber del pueblo de Egipto y de que anduvieron por el desierto 40 años, o sea, a veces así me imagino,
o sea, no quisiera estar esos 40 años en el desierto como ellos, ¿no? Entonces, Mm, no sé, yo como que hago esto de que quizás la tierra prometida es poder disfrutar, porque yo sé que es mucho trabajo, pero realmente estar con los hijos y ir por ellos a la escuela y hacer la tarea con ellos para mí sería como una bendición y sería como esa tierra prometida. Y no quisiera como que el estar trabajando sea un desierto en el que estoy ahí, ahí, y no dejo, o sea, no dejo, ¿no? ujú, ujú. Este, em, no quiero decir que sea malo, nada, sí quiero decir, de verdad lo he puesto en oración, he orado y Dios me ha mostrado que el Señor nos puede usar en el trabajo, ¿verdad? Y realmente el corazón que tengo hacia el trabajo, o sea, busco que no sea algo material, de que solo por obtener dinero, sino que de verdad tengo, o sea, tengo la confianza de que el Señor donde estemos nos va a usar y que no hay probablemente muchas mujeres o slash hombres que estén compartiendo el evangelio en, en un lugar laboral, no abiertamente, pero haciendo amistades, mostrando el amor de Dios, etcétera. Entonces, por eso me quedo un poco tranquila, pero aún así hay momentos en los que digo, estoy haciendo bien trabajando y no cuidar a mis hijos en mi casa. Ujú. Gracias por preguntar eso. Me imagino que hay muchas mujeres que también lo viven, ¿verdad? Y tienen esa pregunta. ¿Qué piensas que te va a dar el que tú estés con tus hijos en tu casa todo el tiempo? Pues, o sea, el poder compartirles el evangelio a ellos, por ejemplo, o sea, el mostrarles el amor de Dios. No digo que no lo haga, pero no es lo mismo dedicar 2 horas del día a eso, a dedicar a 12 horas del día a eso, ¿no? Y yo Ujú, comprendo que mi casa es mi primer ministerio, y que compartirles el amor por Dios es súper importante. No digo que no esté pasando porque ay, mis hijos, o sea, al menos Fer que ya va creciendo, ama estar en la iglesia, ama servir en la iglesia, me pide de que mamá, ¿cuándo vamos a ir a este lugar a servir, no? Y así, entonces veo los frutos, pero creo que todavía podrían ser más si pudiera estar en mi casa compartiendo más con ujú, ellos ujú, o incluso cuidarlos de ciertas cosas, ¿verdad? Que pues como quiera, pues cuando no estás todo el tiempo, no es lo mismo. Entonces, o sea, ujú, creo que lo que me pudiera estar aprendiendo o así, o sea, es eso, de, o sea, ujú. poder compartirles tanto atención como tiempo, como que estás aquí, como compartir el evangelio con ellos. Sí. ¿Y cuáles son las razones por las que trabajas fuera de casa? Pues me gusta, la verdad. O sea, como siempre lo he hecho, me gusta, obviamente por temas económicos, porque hemos intentado, pues bueno, dejo de trabajar y la verdad es que, pues, o sea, con lo de mi esposo podemos vivir de una manera, o sea, bien, me explico, pero luego pasan cosas de que, ay, no manches, o sea, no voy a poder pagar este vestuario de mi hija o cosas que, o la gimnasia. La verdad es que en Monterrey, pues la vida es cara, ¿no? O sea, sí es un poco por vivir de una manera, ¿no? De una manera cómoda, por así decirlo. Entonces sí, el tema económico y, y también, o sea, que de verdad, bueno, y que le quiero encontrar, que le quiero encontrar el tema eh, de servir a Dios en el trabajo, pero la verdad es que sí creo que, o sea, el Señor quiere compartir su amor en ciertas personas que a veces, o sea, Él lo puede hacer de todas modas, ¿no? De todos modos, ¿no? Pero pues si estamos ahí, el Señor nos puede usar para compartirlo a Él y de su amor, este, pues también lo hago por eso, ¿no? Entonces son diferentes Ujú. razones. Sí, ok. ¿Hay algún miedo que te motive para una cosa o la otra? Miedo. O sea, ¿hay algún miedo que te tengas para decir, estar en casa todo el tiempo me da miedo esto? O irme a trabajar y no estar en casa todo el tiempo me da miedo esto. Sí, o sea, no estar en casa. O sea, sí me da miedo, pues que mis hijos, o sea, sí tengo miedo, ¿no? Con mis hijos de que, pues que al final se los entrego a Dios, pero, y que son de Él, ¿no? Pero, o sea, sí me da miedo como de que, no sé, que vayan, que como yo no estoy, pues vayan a tener alguna falta de algo, de atención. eh, la verdad es que algo
es bien tonto, pero sí me molesta de que, pues, por ejemplo, no poder hacer la tarea con ellos, de yo enseñarles, de yo pedirles que hagan la tarea de cierta manera que yo quisiera, pero es algo que trato de que dejo fluir, ¿no? O sea, al final del día está aprendiendo, no es tan mal, mis hijos les va bien en la escuela, o sea, no es tan mal. Y es algo que incluso el pastor me dice, Nelly, yo no veo a tus hijos mal, me explico, o sea, ¿por qué te Abandonados. preocupas? Ajá, o sea, o que algo esté mal, me explico, o sea, pero sí, o sea, sí me da miedo que mis hijos, no sé, pues vayan a ver o vivir o algo porque yo no estuve ahí. O sea, sí me Ujú, da miedo. Y ujú, del trabajo, pues, o sea, también, también ujú, tengo miedos no sé, pues no tener esa entrada económica como quiera, sí genera, o sea, como, no sé, pues que no voy a poder hacer ciertas cosas, igual, sobre todo con mis hijos, ¿no? De que, eh, ujú. pues que no podamos ir de vacaciones que no pueda estar mi hija pues en la gimnasia que quiere o de que si va a bailar en algo de la escuela y no poder comprarle su vestuario, que es algo que, o sea, lo he intentado, me explico, he intentado como, ok, voy a dejar de trabajar y vamos a ver si esto es lo que Dios quiere, pero luego los temas económicos sí me llevan a regresar a trabajar. Ujú, ujú. Sí, yo creo que Dios, bueno, si pensamos en la Biblia, ¿verdad? El contexto histórico de la Biblia, cuando las mamás criaban a los hijos y los hijos se criaban haciendo el oficio de los papás y cosas así, pues obviamente es un contexto histórico súper diferente al nuestro de ahora, ¿verdad? Entonces, lo único que podemos tomar de cualquier parámetro de ser padre o madre en la Biblia es el principio más que la forma específica de cómo ser padre y ser madre, porque los contextos históricos son demasiado diferentes, ¿no? En aquel entonces, de hecho, sí existía ayos, sí existían maestros que enseñaban a los hijos fuera de los padres, pero sí, históricamente, pues la mujer permanecía en casa y criaba y los hijos se criaban en un oficio, ¿no? Aprendían ya sea del papá o de un ayo. Pero nuestro contexto histórico es totalmente distinto, o sea, no podemos forzar, porque hay corrientes cristianas que tratan de forzar lo mismo, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, si Dios el rol, lo que Dios te llama como mujer es a que te quedes en casa y que críes tus hijos, porque la Biblia lo dice así. Número uno, no estoy segura que la Biblia lo diga específicamente así, pero número dos, creo que los ejemplos que podemos ver allí son contextos históricos. Entonces, lo que nos sirve y lo que nos ayuda es tomar el principio. Entonces, el principio sí nos dice que es nuestra responsabilidad como padres. Criar a nuestros hijos e instalarle en ellos la fe, cosas así. Sin embargo, eso no necesariamente significa voy a estar con ellos 24/7. Hay una realidad, como tú lo dijiste, que hay ciudades que son muchísimo más caras que otras. Por ejemplo, yo tengo muchos conocidos en otro estado, en Indiana, donde el costo de vida es muchísimo más económico. Y me acuerdo conocer mujeres allá que se me quedaban viendo raro, así como, ¿cómo que tú trabajas? O sea, ¿verdad? Y yo les decía, es que la renta en Nueva York es 3 veces más cara que lo que tú pagas de hipoteca de una casa enorme aquí en Indiana. O sea, entonces hay una realidad económica. Yo no me atrevería a decir que específicamente a nivel general, Dios tiene una preferencia de decir, ninguna mujer debería trabajar fuera de su casa y solamente debería trabajar en su casa. O sea, no encuentro una base donde en general Dios diga, esta es mi voluntad perfecta. Y creo que eso nos tiene que dar un poco de libertad, ¿verdad? Ahora, habrá casos específicos donde Dios nos llama a ciertas temporadas de nuestra vida, en ciertas formas específicas de decir, esta es tu temporada de hacer ministerio en casa. Sí, también lo creo. Y habrá temporadas donde Dios diga, esta es tu temporada de hacer ministerio fuera de la casa. Sí, también lo creo. El truco aquí es saber cuándo Dios está diciendo una cosa y cuándo Dios está diciendo la otra. Creo que una de las formas que nos puede ayudar a distinguir es primero distinguir qué nos está motivando y si es el miedo. Si es el miedo, entonces tenemos que remover el miedo porque eso nos va a dar un poquito más de claridad sobre la dirección de Dios. Si Dios no nos da una dirección muy específica, yo
yo creo que tengo que hacer un episodio, creo que no lo he hecho, sobre la voluntad de Dios. Yo creo firmemente que cuando estás caminando bajo los principios de Dios, o a lo mejor sí lo hemos comentado tú y yo, el Señor te permite elegir A o B y Él te va a bendecir en ambas. Sí, justo No, eso iba a decir. O sea, cuando he hablado con Dios, o sea, no quiero decir que Dios es bueno, pero dices, ay, me la pones bien difícil, porque Él te dice, lo que tú escojas, yo te voy a bendecir. O sea, sí. y o sea, lo sé, o sea, sé porque he sentido, digo, también no voy a decir de que Dios me lo ha dicho, pero cuando estoy orando, lo pienso de que cualquiera de las dos, yo te voy a bendecir. Sí, Escoge. Pues sí, sí, señor, pero quiero escoger lo que te agrade y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero sí. bueno, Sí, y ahora también hay una realidad de una ventana de oportunidad para con los hijos, ¿verdad? Entonces, si alguna mujer tiene la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos en esa ventana, pues qué bendición. Cuando mi hija tenía como 9 años, yo dejé ir un trabajo que me estaba manteniendo como 15 horas fuera de la casa. Viajaba 2 horas de camino para llegar al trabajo y regresaba 2 horas de camino. Entonces, cuando me iba, ella todavía no se levantaba para ir a la escuela y cuando regresaba, ella ya estaba dormida. Entonces sí llegó ese punto donde tuve que tomar una decisión, o sea, entra la sabiduría, más que estar violentando un principio, más que estar en contra de la voluntad de Dios. Creo que esto es el caso del laboral de las mujeres, tiene que ver mucho más con sabiduría que con una voluntad perfecta de Dios. Porque volvemos al punto del contexto histórico, ¿verdad? Entonces, el principio es que como padres, y es padres, ¿verdad? Padre y madre, si es que es una casa donde hay ambos. El principio es que hemos de criar a nuestros hijos en el Señor. Ese es el principio. Ahora, el cómo hacerlo es lo que ya requiere sabiduría porque el país donde vives, la necesidad económica que haya, los contextos, la educación, o sea, entran en factor muchas cosas, donde ahora ya lo que Dios nos llama es a ejercer sabiduría. Entonces, hay una ventana de oportunidad muy hermosa en la vida de nuestros hijos cuando están pequeñititos, hasta a lo mejor los 8, 9, 10 años, donde si tenemos la oportunidad de estar con ellos, pues qué bendición tan grande de poderlo hacer. Y no importa que sacrifiquemos por una temporada. O sea, me acuerdo que cuando yo dejé ese trabajo, pues era un muy buen ingreso. Pero yo dije, mi hija está creciendo y no voy a estar con ella. Y ella nunca más, me acuerdo que dije, nunca más va a volver a tener 9 años. Y si no puedo estar con ella, porque ese día, me acuerdo que cuando decidí dejar ese trabajo, compré su pastel de cumpleaños cerquita de mi trabajo y lo tuve que comprar un día antes porque no iba a haber forma de cómo llegar el día de su cumpleaños con su pastel fresco. O sea, mi hija tuvo un pastel no fresco de 1 o 2 días de viejo. en su cumpleaños número 9. Sí. Y yo dije, o sea, ¿cómo es posible que no puedo ir a recoger un pastel fresco para el cumpleaños de mi hija, verdad? Por todas las horas. Y mi esposo en ese entonces creo que también tenía 2 trabajos o 3 trabajos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos a veces la vida es muy difícil y casi todos los inmigrantes hemos tenido en nuestra época de 3 trabajos. Entonces él a lo mejor entraba a trabajar a las 5 de la mañana y salía a las 11 de la noche, o sea, porque pasaba de un trabajo a otro trabajo, a otro trabajo. Entonces, en ese momento dije, pues sí hay una necesidad económica, pero mi hija nunca más va a volver a tener 9 años. Y dejé ese trabajo y busqué un trabajo un poquito más local y ganaba menos dinero, hacíamos menos dinero, pero en ese momento funcionó para nosotros. Entra el factor sabiduría. ¿Qué va a funcionar para ustedes como familia? Ahora, ¿cómo vamos a poder agarrar más intel de la sabiduría que de otra cosa? Pues es que por eso tenemos que ser muy conscientes de remover, ok, estoy tomando esta decisión por miedo o por sabiduría. Y cuando empiezo a cuestionarme, ¿estoy haciendo esto porque tengo miedo de que me voy a perder esto de mis hijos? ¿O lo estoy haciendo porque es bueno para ellos y porque esto es lo sabio y esto es lo correcto por hacer? Si empezamos a hacer esta dinámica de proverbios, ¿verdad? El bueno hace esto, el malo hace el otro, el sabio hace esto, el tonto El hace esto, necio. el Ujú. necio, ¿verdad? Sí. Si empezamos a ejercer
esa dinámica proverbial, yo creo que nos va a ayudar mucho. Muy importante remover las motivaciones incorrectas del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, Hace o sea, poco, sí, con qué perdón. tipo de corazón lo estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿qué quiero ganar? Sí, sí. Hace unas semanas le decía a una conocida, porque me hablaba de su trabajo. Ella está por retirarse en 2 años y es una mujer muy joven. Aquí los que trabajan para la policía de Nueva York pueden retirarse en 20 años y ser todavía muy jóvenes. Pero ella decía, no estoy segura si me quiero retirar porque, o sea, no me puedo ver sin ganar mi propio dinero. Y me empezó a contar, pues ahora sí que todos los traumas por los cuales ella llega a esa conclusión y sus hijos son pequeñitos, porque yo estaba muy emocionada de decir, qué padre, te vas a retirar joven y tus hijos pequeños los vas a poder disfrutar un montón y aunque hagas un trabajito ahí cerquita de unas cuantas horas, ¿verdad? Y yo así súper emocionada y ella así como que no sé si quiero hacer eso. Y entonces se me salió, no lo planeé, a veces se me salen cosas muy se me salió decirle, no tomes una decisión en base a tu trauma. Una consejería no pedida. Toma una decisión en base a sabiduría, a lo que es mejor en este momento de tu historia, de tu contexto, de tus hijos. Toma una decisión en base al amor de Dios en tu contexto. Y se me salió decírselo. Bendito Dios que creo que no me lo tomó tan a mal, pero la pregunta es válida. Estoy tomando una decisión en base a mis miedos, a mis temores, a mis traumas. Por muchos años yo tuve trabajos por miedo, por miedo. Y el último trabajo que tuve, bueno, uno de los últimos trabajos que tuve, me empecé a enfermar físicamente porque Dios así directamente ya me había dicho de una manera, de otra manera, a través de mi esposo, a través de leer la Biblia, a través de una predicación, a través de un canto, de que ya era tiempo que yo me lanzara a hacer ministerio de tiempo completo. Y yo estaba en una línea de trabajo porque estoy de acuerdo contigo que en el trabajo regular, secular, se puede hacer ministerio. Absolutamente de acuerdo. Entonces yo estaba en una área de finanzas y era bien chistoso porque los trabajadores venían a la oficina de finanzas a pedir consejería, a pedir oración, a pedir, ¿verdad? Entonces, como que nunca antes en una oficina de finanzas había llegado alguien a tocar la puerta así, ¿no? Pero empecé a enfermarme físicamente porque había yo decidido no dejar ese trabajo porque tenía miedo. ¿Qué vamos a hacer sin ese dinero? ¿Cómo vamos a vivir sin ese dinero? Y físicamente, Nelly, me empecé a enfermar porque me tomó más o menos como 1 año y medio decidir obedecer a Dios. Entonces, la sabiduría es tan importante. Cuando finalmente dejé ese trabajo, el Señor proveyó otros trabajos, empezó a proveer ministerio. Fue cuando este podcast nació. Y Dios no nos ha dejado y no nos ha abandonado. Claro, la economía disminuyó, pero, pero todo lo demás aumentó y nunca hemos dejado de pagar. Ni un solo recibo, nunca hemos tenido hambre, nunca nos ha faltado comida. O sea, ¿cuál es la motivación del corazón por la que lo estoy haciendo? Entonces, creo que sabiduría por encima de miedo, sabiduría por encima de trauma, sabiduría por encima de cualquier otro motivador que me esté llevando. Ahora, algo muy importante del miedo que nos da contra nuestros hijos, no contra, pero por causa de nuestros hijos, algo que yo he tenido que aprender ahora como mamá de adulto, de una mujer adulta, es que el Señor no me ha llamado a ser una mamá perfecta, la perfecta protectora de mis hijos. Porque uno como papá trata de evitar todos los traumas de su hijo y Dios ni nos diseñó así, ni nos dio ese poder, ni nos dio esa gracia, ni nos dio esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser fieles padres,
proveer, estar presentes, darles el evangelio, darles tiempo de calidad. Nuestra responsabilidad no es evitarles ni dolores, ni traumas, ni nada. O sea, esos los van a desarrollar, voluntaria o voluntariamente. Mi hija tiene todos sus traumas, ¿verdad? Y muchos años yo creí que mi trabajo era que si le enseñaba el evangelio lo suficientemente vasto, no iba a tener traumas. Yo no sé dónde agarré esa idea como mamá, que una mamá cristiana, si eres lo suficientemente buena, entonces ibas a criar un hijo que iba a estar súper seguro de sí mismo, súper amado, sin traumas, tarara, tarara, un superhumano. Y no es cierto. No es cierto. Nuestro llamado es a ser fieles, no a ser los superhéroes de nuestros hijos. Pero eso es bien difícil, Nelly, de vivir. A mí, o sea, me da mucho miedo, más, o sea, no es miedo, no es miedo, no. Es, o sea, sí, no quisiera hacerlo con el corazón incorrecto, me explico, o sea, porque más que miedo, sí es como, ay, trabajo solo para tener dinero, para poder comprar cosas, o que también no siento que sea el caso porque igual, o sea, creo que ese dinero o sea, también pues lo usamos para bendecir a otros o a otras iglesias, a misioneros y demás, y a lo mejor proporcionalmente no es tanto, pero estoy segura que si yo no trabajara, pues probablemente no pudiéramos bendecir de esa manera, ¿verdad? Este, pero sí, me da miedo, o sea, hacerlo con el corazón incorrecto, hacerlo porque no sé, que yo me sienta que ahí tengo seguridad o éxito o porque soy buena, o sea, sí, no quisiera hacerlo con el corazón incorrecto, o sea, más que miedo es como que sea con el corazón correcto de, o sea, Señor, tú me vas a bendecir en este trabajo y nos va a ayudar en la casa con temas económicos, pero también es para ti, o sea, es para tu gloria, es para que tú te glorifiques ahí y así, o sea, esa es mi oración, como que sea con el Ujú. corazón correcto. Sí, y Dios es tan bueno que Él toma tu oración en cuenta. Sí. ¿Verdad? Entonces también puedes decirle, Señor, y dame la paz de que si verdaderamente mi corazón está alineado contigo, que no haya ninguna otra duda que me venga a mover, ¿verdad? Que me venga a... Y si sí hay alguna raíz de motivación incorrecta, sácala a la luz y enséñamela porque me quiero arrepentir, ¿no? El Salmo 139, los últimos versículos, David dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí alguna fíjate que en una versión en inglés dice, ve si hay en mí alguna ansiedad. O sea, algo de lo que ni siquiera me dé cuenta. Y déjamelo saber para entonces poderlo rendir a ti, ¿verdad? Y caminar en esa confianza de decir, o sea, yo ya le estoy entregando mi corazón a Dios y las motivaciones de mi corazón a Dios, y Dios es tan bueno que Él me va a tomar en cuenta mis oraciones. Y Él es tan bueno que si hay algo incorrecto, me lo va a mostrar. Entonces yo puedo confiar en Dios que Él va a hacer su parte. Yo estoy haciendo la mía hasta donde yo hace hacerlo y Él va a hacer su parte. Si no lo estoy experimentando completamente, Señor, ayúdame a experimentarlo. Si verdaderamente estoy caminando bajo tus preceptos, si estoy, examíname y ayúdame a experimentar esa paz que proviene de saber que estoy haciendo lo correcto delante de ti. Porque al final del día, ese es mi llamado, ¿verdad? Hacer lo correcto delante de ti, aunque se vea diferente de otras familias. Porque cuando entra la sabiduría, se va a ver diferente a otras personas. O sea, el estilo de vida que el rey David llevó fue diferente al estilo de vida que Jonathan llevó, fue diferente al estilo de vida que Saúl llevó. O sea, y todos eran reyes. Jonathan era un príncipe, o sea, tenían como el mismo estatus, por así decirlo, pero su estilo de vida fue diferente. Decidieron vivir con una sabiduría distinta, decidieron rendir el corazón de una forma distinta. Y Dios en su bondad respondió a eso. Entonces, o sea, puedes empezar a crecer en la confianza en que Dios está respaldándote. Y no sé, ¿tú crees que hay alguna influencia cultural donde a lo mejor te hace dudar si estás haciendo lo correcto delante de Dios? O sea, que la cultura dicte o debieras de estar haciendo esto, debieras estar haciendo lo otro o no. Pues, o sea, sí,
porque por ejemplo, o sea, en la iglesia, obviamente muchas mujeres pues están en casa cuidando hijos, ¿no? Y se pudiera decir que eso es lo correcto. Ujú. Entonces, o sea, sí, a veces siento como maybe no estoy haciendo lo correcto porque no estoy haciendo lo que la mayoría, o digo que entiendo, ¿no? Pues sí, las personas más dedicadas como a la iglesia o al servicio o demás, pues están en casa con los hijos, o sea, entonces sí me hace creer que a lo mejor no hacer eso no es hacer lo correcto. Mm. Entonces ahí está el factor de la influencia cultural, ¿verdad? Que también pues es bueno distinguirlo y decir, ok, no voy a tomar una decisión por influencia cultural. O sea, Ujú, vuelve a entrar la sabiduría, ¿verdad? O ujú, sea, vuelve, porque sí, nuestro entorno nos influencia muchísimo. En la iglesia donde nosotros estábamos, el 80-90% de las personas trabajan en la ciudad de Nueva York, que es un viaje de 1 hora a 2 horas. Entonces, la mayoría de las personas viajan 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Y pues claro, eso me influenció a mí a decir, pues yo también necesito tener uno de esos trabajos. La diferencia es que aparte de eso, hacía ministerio casi tiempo completo, más la crianza de mi hija, más mi casa. O sea, era irracional para mí pensar que yo podía tener el mismo sistema de vida, ¿verdad? ujú. O que nada más esa era la única forma en la que yo podía tener un ingreso decente o lo que fuera. Es muy importante analizar y traerlo como a la conciencia, porque operamos sin tener todos estos factores conscientes. Entonces, a lo mejor ese es un buen paso para iniciar, determinar qué debo de hacer, debo seguir trabajando o debo estar en casa. Y me encantó el parámetro de lo que empezaste diciendo, en cualquier lugar puedo hacer ministerio. O sea, eso me encantó porque es tan real. Yo puedo servir al Señor en la iglesia, en un trabajo laboral y en mi casa. O sea, no es de que si estoy en cualquier otro lado no estoy haciendo ministerio fuera de la iglesia. Eso es una verdad. Sin embargo, ¿qué me dice la sabiduría en este momento y qué factores estoy decidiendo que me influencien para lo que estoy haciendo? Entonces, cuando lo traigo a la luz, cuando me vuelvo muy consciente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, puedo pedirle al Señor y yo decidí remover esos factores y entonces ahora sí darle como mucho espacio a la sabiduría y decir, ok, ahora en sabiduría, ¿cómo voy a decidir esto en base a mi contexto? En base, ¿tengo esposo? ¿No tengo esposo? ¿Tengo un sistema de apoyo? ¿No tengo un sistema de apoyo? ¿Verdad? Todos esos tipos de factores ya el Señor nos puede dar luz con esa sabiduría divina cuando ya remuevo esos factores. Pero a veces nada más decidimos, no es tu caso porque tú dices has orado mucho, pero cuántas no a veces nada más decidimos en base a lo que la vida nos está llevando en el momento. Y ni Sí. siquiera nos podemos analizar los motivos y las razones por las que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, porque, o sea, para mí me queda muy claro, o sea, algunas mamás solteras pues tienen que trabajar y ahí no hay duda, me explico, es esto o esto, ¿verdad? E igual no todas, porque habrá unas que no necesitan y está bien. O sea, creo que para cada persona hay, o sea, a veces no es tan de dudarse porque lo tengo que hacer o lo tengo que hacer. En mi caso, o sea, como si mi esposo trabaja y más a lo mejor es de que Nelly tienes que ser más bien sabia para administrar ese dinero que entra con tu esposo en lugar de tú también salirte atrás. O sea, por eso me entra la duda, ¿no? Digo, y Sí. nada más también quería hacer el comentario porque también orando otro de los pensamientos que venía a mi cabeza, que bueno, nada más lo comparto por si a alguna más le pasa, pero también sentía, o sea, el pensamiento venía de Nelly, o sea, si tú no lo haces, o sea, tú que haces esto y aparte compartes con otras mujeres, o sea, ¿quién va a poder entender a esas mujeres que sí lo tienen que hacer a lo mejor por una obligación? Me explico, o sea, ¿quién Mm, va a entender y decirles, yo también paso por eso o así? O sea, que lo pesado que es, o sea, lo que se hace, ¿no? ¿Quién las va a ujú. entender? Si tú no lo haces, o sea, y no digo siempre, el Señor puede usar a cualquier otra persona, ¿verdad? Eso me queda claro, pero yo quiero que me use a mí, entonces es como, no quiero que use otra si me tiene a mí, entonces es como, o sea, si el pensamiento es, o sea, si tú no lo vives, o sea, ¿cómo esas mujeres van a escuchar esto de otra persona que no lo vive? Sí, Entonces, claro. ajá, o sea, tú estás
siendo el ejemplo, o sea, de que, a ver, yo lo vivo y te puedo decir Sí, que esto pasa, ¿verdad? sí. O sea, esa es una. Y algo bien grande que le compartía en diciembre a la familia, que acabo de cambiar de trabajo hace 4 meses más o menos, y cuando entré a ese trabajo, porque es una posición un poco más de liderazgo, o sea, no sé, el Señor puso algo en mi corazón que es, o sea, Señor, tú amas tanto a personas aquí que quieres compartirles de tu amor, ¿no? Y gracias porque usas mi vida para darle amor. O sea, y yo entré a ese lugar y es como alguien en este trabajo, o sea, yo sé que el Señor me trajo aquí para alguien, ¿no? Y qué Mm. bonito, o sea, como, qué bonito saber que Dios ama a esas personas de ese lugar, que las ama y que quiere mostrarles su amor. Y Mm. si me usa, gracias, Señor, estoy dispuesta, heme aquí para mostrar tu amor para quien lo necesite, ¿no? Amén, amén. Sí, definitivamente. Y también ahorita que estabas hablando, estaba pensando el ajuste, ¿verdad? De decir no a otras cosas, porque es una realidad. Entonces, sí, cuando tú tienes la experiencia y pues tienes un nivel de autoridad mayor o de rapport o de experiencia para hablar, empatizar con otras mujeres que pasan por lo mismo, definitivamente. Eso es real. Es real que Dios te va a usar para hacer luz, te usa para hacer luz en medio de las tinieblas, en cualquier estrato donde Él te pone. Y también te da la oportunidad de ahora ajustarte y decir, ok, ¿a qué le voy a decir no para poder optimizar el tiempo con mis hijos? Porque en este caso específicamente estamos hablando de hijos, ¿verdad? Entonces, porque yo me acuerdo de épocas en mi vida donde yo quería trabajar tiempo completo, servir al Señor casi tiempo completo, estar en mi casa con mi hija, con mi esposo. Y obviamente el que creo que más sufrió fue mi esposo, porque en la noche cuando, o sea, estaba yo exhausta, que quería que se me acercara o que me respirara cerquita, ¿verdad? O sea, porque estaba exhausta, pasaba mucho tiempo enojada, pero el enojo era una manifestación de mi Cansancio. cansancio. Sí. Sí, entonces en lugar de estar presente y ser una bendición para mi hija, para mi esposo, o sea, no le piques al león porque te va a rugir y te va a morder y te va a arrancar la mano. Entonces, ¿en qué sentido eso era una bendición? ¿En qué sentido eso? Creo que me faltó mucha sabiduría en esa época de mi vida. Nadie me dijo que no tenía que trabajar en base a mi trauma. Y era terrible, ¿no? Entonces, con los años, por la gracia de Dios y mi consejera y todo el show, aprendí que si quería trabajar tiempo completo, porque también como tú, yo tuve épocas donde dejé de trabajar y trabajaba solamente en casa, que como tú dices, ahí no hay horario de ponchar para salir, ¿verdad? No, aparte el trabajo de casa es mucho más cansado, ¿eh? O sea, yo para mí la verdad es que la oficina son vacaciones o sea, porque estar en casa y los trastes, o sea, ya los lavaste y 10 minutos y otra vez están sucios y que si el baño y como estás aquí quieres que todo esté perfecto, ¿no? O sea, yo Sí. aprendí trucos de limpieza así de que, entonces sí, es un nunca acabar de trabajo Sí. y esfuerzo físico. Sí, sí, sí. Entonces, cuando esas épocas Dios me permitió estar en casa, era número uno, valorar mucho, ¿verdad? También Dios te da experiencia para entender a las amas de casa, ¿verdad? Y hablar mucho de eso. Pero, y fui aprendiendo a decir no a otras cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que aprendí es no a la casa inmaculada, que me gusta mucho la limpieza, me gusta mucho el orden, me gusta mucho estar, pero no a la casa inmaculada, sí al tiempo de calidad con mi hija. Entonces tuve que aprender a decidir trastes sucios contra sentarme con ella y escucharla. O las dos lavando los trastes juntas mientras ella me platicaba, ¿verdad? Y tuve que ir aprendiendo a qué cosas le voy a decir no cuando estoy decidiendo trabajar fuera de casa y luego trabajar adentro de casa. Y también en el caso de los que tienen esposo, aprendimos a hacer una mancuerna y un equipo, ¿verdad? Una de las cosas que enseñamos mucho a los matrimonios es tu esposo no te ayuda a ti, tu esposo contribuye en lugar donde él vive.
O sea, Él no te está haciendo un favor. Lavando trastes, Él no te hace un favor. Ayudando con los hijos, Él no te está haciendo un favor. Él está contribuyendo. Así como tú contribuyes, si tú trabajas fuera de casa, así como tú contribuyes económicamente, así también Él contribuye dentro de casa. Y a mí me encanta cuando mi esposo es el que lo dice, porque suena diferente cuando es un hombre diciéndole a otro hombre. El hecho de que los dos, decíamos en nuestra casa, los dos trabajamos afuera, los dos trabajamos adentro. Cuando yo trabajaba nada más en la casa, le daba un poquito, o sea, él tomaba un poquito más de vacaciones, pero aún así él contribuía porque logró entender que no que logró entender, sino entendimos ambos que es un trabajo de siempre. Y emprendimos a decir no. Por ejemplo, ahorita estamos en una época de nuestra vida donde estamos con muchísimo trabajo del ministerio y a veces estamos completamente exhaustos y hay trastes sucios en el lavabo. Y es ok, o sea, porque es importante saber decir no a ciertas cosas. No te hace, no eres menos, no eres menos valiosa, no eres, a veces ponemos nuestra identidad tan pegada con lo que hacemos. Hay mujeres que trabajan fuera de casa porque su identidad está pegada a eso. Su valor está pegado a eso. Entonces, es un momento importante si decides trabajar fuera de casa o lo necesitas hacer, pues que también decidas, ok, ¿qué voy a decirle no para poder priorizar lo que es importante y no vivir exhausta, no vivir enojada, no vivir quejándome, porque si estás viviendo así, pues en realidad valdrá la pena. O sea, Ujú. Y bueno, y aquí nada más también quiero agregar el ejemplo, en mi caso, por ejemplo, o sea, que uno a lo mejor dice, no, no, es que las cosas de Dios no las toco, ¿verdad? Pero una cosa es las cosas de Dios, tu tiempo con Dios, tu oración y demás, y otra cosa es el trabajo en la iglesia. Porque, por ejemplo, yo, o sea, tengo así, normalmente los miércoles hay oración en la iglesia y demás, y a mí, pues me encanta ir, ¿verdad? Pero la verdad es que la iglesia nos queda lejos, tráfico y demás, pero yo aprovecho ciertos miércoles que mis suegros cuidan a los niños y ahí es mi tiempo con mi esposo, ¿no? Entonces, cuando no le toca servir o cuando no nos toca servir, uno o dos miércoles a la semana, cine o una película en la casa, pero es como mi tiempo. Y a lo mejor no estoy yendo todos los miércoles y a lo mejor pueden pensar en la iglesia, ay, es que no es tan comprometida porque no viene todos los miércoles. I don't care, es mi tiempo con mi esposo, ¿no? Y le estoy diciendo que no a hacerla más comprometida en la iglesia porque, o sea, es primordial como el ministerio de la familia, ¿no? Y ese es mi tiempo con mi esposo. Igual me da mucha pena y risa, pero no me siento culpable, pero en mi aplicación de services de la iglesia, yo un domingo del mes le pongo descanso mensual porque un domingo sirvo en un ministerio, otro domingo sirvo en otro, otro vuelvo al mismo y uno es descanso mensual. O sea, no tengamos miedo de porque salgo de la iglesia, no creamos que, no, es que es como es servicio para Dios, no puedo descansar. O sea, no, digo, nuestro primer ministerio obviamente es como nuestra casa y nuestra relación con Él, definitivamente, pero no pasa nada si un domingo lo dedicas a voy a la iglesia, o sea, a escuchar la palabra. Hay otros como ustedes que son pastores y no pueden descansar el domingo, pero los que sí podemos todavía, puedes hacer eso y no pasa nada, creo yo, ¿no? sí, estoy completamente de acuerdo. Y aún los pastores deberíamos de descansar los domingos. O sea, pues de alguna manera, o sea, sí tomamos vacaciones, pero fíjate que también volvemos al punto del contexto cultural, ¿verdad? Mi esposo estaba completamente en contra de tomar vacaciones que incluyera los domingos. Entonces nos íbamos de lunes a sábado. Hasta que aprendimos de otro pastor, donde él dijo, no, o sea, el descanso es tan importante y el ministerio es un trabajo, o sea, cuando tú estés delante de la presencia de Dios, el Señor te va a llamar a cuentas de qué hiciste como pastor en cuanto a tu rebaño, pero no te va a llamar a cuentas si atendiste 52 domingos o no. O sea, y eso así como que nos dio una super perspectiva, ¿verdad? Entonces ahora ya mi esposo toma vacaciones incluyendo domingos, pero estoy totalmente de acuerdo. ¿De qué sirve que hagamos todo esto
si estamos exhaustas, enojadas, amargadas, envidiosas de por qué otros sí, yo no. O sea, si la actitud del corazón apesta, de nada sirve lo que estés haciendo. Entonces, tan importante decir no, tan importante poner en la agenda el descanso. Las mujeres que están exhaustas y que vienen a consejería conmigo, parte del ejercicio es haz tu agenda, porque las hago hacer un calendario así completo y quiero que agenden el descanso y quiero que sepan cómo se va a ver. Oye, Dios descansó el séptimo día no porque Él lo necesitara, fue porque Él nos modeló la importancia de ello. Así es que creo que las mujeres que trabajamos en las dos partes es tan importante que lo tomemos en consideración y que hagamos mancuerna, ¿verdad? Con si tienes esposo, con tu esposo, y si no, busca un equipo de soporte que te pueda ayudar. Es muy, muy importante. El mundo no se va a caer cuando tú descanses, pero a veces es uno de nuestros miedos y nuestros traumas. Sí, y también, o sea, bueno, nada más último ya, pero también el tema de aquí, al menos en Monterrey, ¿verdad? Pero también la sociedad es mucho de que, oye, cuídate, haz ejercicio, ve al gimnasio o algo, o sea, y es, trabajas ministerio, cuida a la familia, haz ejercicio, come bien, o sea, hay, sí, siempre va a haber unas que no, o sea, sal con tus amigas, ten tiempo con tus, entonces too much, entonces decide como tres, de que, oye, mi trabajo, mi familia, el ministerio, el ejercicio ya será cuando haya tiempo, ¿verdad? Ya cuando los niños crezcan. Digo, y si tú tienes tiempo, qué padre. Pero yo, por ejemplo, es una de las cosas que he dicho de que, pues ni modo, o sea, es algo que no tengo tiempo, no puedo, lo siento, o sea, eso no. Y mis amigas así de que en un espacio pequeño, ¿verdad? De que, ay, tengo libre ahorita, vámonos, o oye, hoy puedo, vamos a comer, pero es así de que una cada 2 semanas, ¿no? Entonces, lo bueno es que o sea, nos conocemos, nos amamos y sabemos que no pasa nada, así es esto. Sí. Pero muchas gracias, May. De nada, sabiduría de lo alto necesitamos mucho Sí. más que todas las cosas. Pues muchas gracias por estar con nosotras y gracias Nelly por estas preguntas. Espero que les haya sido de bendición y no se olviden escribirnos, darnos comentarios. Esta temporada Consejería Sin Filtros incluye tus preguntas, así es que las espero. Si me las mandas por correo electrónico, me puedes decir que sea anónima y no mencionamos tu nombre, y si quieres que mencionemos tu nombre y te demos un saludo, con mucho gusto lo haremos también. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.